En el día de hoy, en el apartado de emergencias cardiológicas, vamos a hablar sobre síndrome coronario agudo. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo. En los países desarrollados se produjo un cambio en lo que son las causas de mortalidad y la enfermedad coronaria empezó a ser una de las principales causas de muerte, sí, es la primera causa de muerte en los países desarrollados. Esta cantidad de muertes representa el 30% de las muertes en el mundo. En Estados Unidos solamente 15.4 millones de personas mayores de 20 años tienen cardiopatía isquémica. Y de este 30% que habíamos dicho de personas que fallecen de enfermedad coronaria, 7.6 millones de personas se murieron de un infarto. ¿Qué pasa en Argentina? Si bien en Argentina es difícil colectar datos de valores certeros, de números de epidemiológicos, el 33% de las muertes en el año 2011 se debió a cardiopatía isquémica. El 20% de las personas se murieron por causa coronaria. ¿Sí? 15.272 personas murieron de un infarto en el año 2011. Si bien, como dijimos, era difícil obtener números de todo lo que es epidemiología en Argentina, hubo un registro, ¿sí?, que se llamó ARGENIAM, que duró durante el año 2012 y 2013, y este registro lo que dice es que si bien la enfermedad cardiovascular, como dijimos, es la principal causa de muerte a nivel mundial y representa a nivel mundial el 30% de las muertes, se veía qué pasaba en Argentina, ¿sí? Entonces, en Argentina se realizaron cálculos y la tasa estimada de mortalidad es de 227.4 personas cada 100.000 habitantes. Y esto representa el 30% de la mortalidad total. ¿Sí? Esto corresponde a lo que pasa en el mundo. Pero ¿qué pasa? A diferencia de todo lo que pasa en el resto del mundo, donde en países más industrializados las tasas de muerte por eventos cardiovasculares van disminuyendo a medida que pasan los años, a medida que progresa la tecnología y que se mejoran los algoritmos de atención, en Argentina estas tasas siguen manteniéndose, no disminuyen. Y dentro de este grupo de enfermedades, el infarto de miocardio, el infarto, representa una de las entidades más importantes. Se calcula que 9 cada 10.000 habitantes se muere de un infarto. Esto representa que 40.000 personas se mueren por año de un evento coronario. ¿Qué pasa? En el año 2012, fue un año bastante movido, se realizó un registro SAME donde se calculó cuántas personas fueron atendidas por un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Se vieron que de 1.007 pacientes que se reanimaron en domicilio, principalmente varones sobre mujeres, ¿sí? 605 sobre 402, ¿qué pasó? 711 personas se murieron pese a las maniobras de reanimación. Ahí hay que ver por qué se murió esa gente. Porque las maniobras no fueron adecuadas, porque tardaron mucho en llamar, porque su patología era una patología que no era reanimable. Vaya uno a saber, eso se verá con el tiempo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que de ese número, el 65% de las muertes se sospecha que fueron de causa cardiovascular. O sea, ese paro fue producido por un infarto, ¿sí? Y de ese 65% de casos en que tuvieron un infarto, solamente el 5% de las personas sobrevivieron. ¿Quiénes sobrevivieron más? Los que fueron atendidos antes. O sea, el tiempo entre que el paciente tiene el evento hasta que llama a la ambulancia y la ambulancia llega al domicilio y empieza con las maniobras de reanimación es vital, ¿sí? Literalmente vital. O sea, es la gente que vivió. Ahora sí, hablemos de lo que es la definición del síndrome coronario. El síndrome coronario agudo es un cuadro súbito de una obstrucción que puede ser parcial o total de la circulación coronaria, ¿sí? A ese músculo cardíaco, a ese miocardio no le está llegando la cantidad
de sangre, o sea, de oxígeno suficiente para el requerimiento que tiene. ¿Por qué? Por diferentes causas. Puede ser una angina estable, un infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST. Lo que vamos a tener es un desbalance entre lo que es la oferta y la demanda de oxígeno del miocardio, que va a ser secundaria a una obstrucción de un vaso. Con respecto a los factores de riesgo, hay cosas que nos van a predisponer a tener lesiones en las arterias coronarias, ¿sí? O obstrucciones en las arterias coronarias. Estos se dividen en lo que son los factores de riesgo mayores y menores, o modificables y no modificables. Los no modificables, como ya sabemos, van a ser el sexo y la edad, ¿sí? Recordemos siempre que varones y más añosos van a ser más predisponentes a tener eventos coronarios que una mujer joven, por ejemplo. Antecedentes, ya sea de la persona o de la familia de enfermedades cardiovasculares. Y después, dentro de los modificables, tenemos que hay factores de riesgo que son condicionantes y otros que son mayores. Entonces, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, son todos factores de riesgo que uno puede modificar. Lo mismo que la obesidad, el sedentarismo, la hipertrigliceridemia. Sí, todos estos factores contribuyen a lo que es la disfunción endotelial que va a predisponer a tener placas y eventos coronarios. Entonces, cuando hablamos de disfunción endotelial, tenemos que tener en cuenta que es la incapacidad del endotelio para mantener la homeostasis del medio. Entonces, ¿qué pasa? Va a disminuir la disponibilidad de óxido nítrico. El óxido nítrico, como sabemos, hace vasodilatación y además es antiaterogénico. ¿Sí? La disfunción endotelial además aumenta la permeabilidad del endotelio para que pasen los lípidos. Se produce además inflamación con todos sus mediadores de inflamación, proliferación celular, y esto genera todo un estado protrombótico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se produce el síndrome coronario? Hay diferentes cosas que pueden pasar. Por un lado tenemos el clásico accidente de placa, ¿sí? Se produce un trombo, accidente de placa, obstrucción del vaso y se produce el infarto. Después tenemos todo lo que es obstrucción mecánica, que es progresiva. Todo lo que son las anginas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una lesión ateromatosa que va a ir aumentando de tamaño y disminuyendo gradualmente el calibre del vaso. Entonces, cuando haya mayor requerimiento de parte del músculo cardíaco, vamos a tener menor oferta de sangre y ahí vamos a tener el dolor. Y después tenemos lo que son las obstrucciones dinámicas, como los vasoespasmos. Los vasoespasmos pueden ser a niveles macrovasculares, como por ejemplo con un puente muscular, o a nivel de la microvasculatura, ¿sí? Todos los que son los MINOCA van a ser por espasmos de la microcirculación. Esto también se ve mucho en lo que son los pacientes diabéticos, que a veces tienen un evento, uno le hace el cateterismo y en el cateterismo no se ven lesiones grandes, pero la vasculatura uno la ve enferma, rosariada, arterias finitas, ¿sí? Ese corazón no está recibiendo la sangre que necesita porque hay una disminución en la calidad de los vasos. Entonces va a pasar lo que ya dijimos. Aumento del aumento de la demanda de oxígeno, no voy a tener la cañería necesaria para que llegue la sangre hacia este músculo, entonces voy a tener menos oxígeno y va a sufrir, va a tener isquemia ese músculo cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos? Hay un desequilibrio, como dijimos, entre aporte y demanda de oxígeno, que puede pasar por reducción del flujo coronario, por accidente de placa o por un espasmo de las arterias epicárdicas, como en la angina de Prinzmetal, o por espasmos de la microvasculatura, o por placas de ateroma crónicas, o porque se diseque una coronaria, ¿sí? O que por un proceso que no es coronario, aumenta el requerimiento de oxígeno, por ejemplo con la anemia, con la fiebre, si tenemos una arritmia que está descontrolada, que esté muy rápida, o con eventos endocrinológicos como la tirotoxicosis, aumenta el requerimiento metabólico de oxígeno y no tengo el calibre de vaso suficiente para que llegue la sangre. Entonces, a grandes rasgos, el síndrome coronario agudo se va a dividir en con elevación del ST y sin elevación del ST.
Eh, el síndrome coronario sin elevación del ST tenemos dos entidades grandes, lo que es la angina inestable y el infarto sin elevación del ST. Entre estos dos la diferencia van a ser las enzimas. La clínica típica del infarto que todos conocemos es el dolor retroesternal tipo opresivo, ¿sí? Que se describe como la pata de elefante en el centro del pecho, que a veces el paciente lo describe con un signo muy característico de lleva la mano al pecho, en el medio del pecho, y eso se llama signo de Levine, que este dolor puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, a la mandíbula, se puede ir para la espalda, puede ir hacia el brazo contralateral también, ¿sí? O también puede ser en epigastrio. Recordemos que de acuerdo a la arteria implicada vamos a tener también una localización del dolor, y también en mujeres habitualmente los infartos son distintos que en varones. Entonces, cualquier dolor de tipo opresivo que dure más de 20 minutos, o cualquier angina que aparece de repente, o cualquier angina que progrese, el paciente viene con angina crónica estable a, no sé, 6 cuadras y de repente progresa a 2 cuadras, o cualquier dolor de pecho que ocurra después de un infarto, eso nos tiene que alertar a que es un síndrome coronario, y esto nos tiene que alertar a llevar al paciente urgente al hospital. Después tenemos lo que son equivalentes anginosos, ¿sí? Que no son los dolores típicos, por ahí el paciente no viene con el dolor típico en pata de elefante en el centro del pecho, sino que dice, yo ahora me canso cuando me cansé de golpe, o me mareé, o sudoración, náuseas, mareos. Todo eso se pueden tomar como equivalentes anginosos. Ante estos síntomas no está de más hacerle un electro a ese paciente. El electro es nuestro arma fundamental, ¿sí? Es lo primero que hay que hacerle a cualquier paciente con dolor de pecho. Este electro, según las guías y los algoritmos estos de los que hablamos para reducir la mortalidad, tiene que ser realizado dentro de los 10 minutos del primer contacto médico. O sea, el médico va al paciente, lo interroga básico y le tiene que hacer el electro en menos de 10 minutos. Esto va a ser la diferencia en la evolución de este paciente, ¿sí? Y el electro tiene que ser completo. Tiene que tener las derivaciones posteriores B7, B8 y las derechas B3R, B4R. Y ahí que vamos a ver si tiene o no tiene cambios. Entonces, si tiene infradesnivel del ST en al menos dos derivaciones contiguas, que puede ser un sin ST, o tenemos que ir a buscar el supra, ¿sí? Tenemos que ver si no es un infra con es un infra especular de un supra en algún otro lado. Entonces siempre hay que buscar el supra, por eso hay que hacer todo el electro completo con las derechas y las posteriores. Puede tener, si no, también la onda T invertida, una T simétrica invertida. Acá tenemos una T que es horrible. O puede ser un electro que no tenga cambios, pero la clínica del paciente es muy sugestiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente se va a llevar a la guardia y se le van a realizar biomarcadores, ¿sí? Dosaje de troponina, que es lo que se usa ahora, la CPK ya no se usa. Entonces, como dijimos, la diferencia entre lo que es el infarto sin elevación del ST y la angina inestable va a estar diferenciada por la elevación de los biomarcadores, por la troponina. Imagínense la importancia de la troponina, que ahora forma parte de la definición de infarto, que ahora la vamos a ver. Entonces arrancamos con angina inestable. La angina inestable es inestable por varias cosas. Por un lado, que sea una angina que inició recién. Una angina, no importa la clase funcional, con menos de 2 meses de evolución. Es reciente, es angina estable. O que progrese la angina. El tipo venía con una angina crónica estable a X cantidad de pasos, a X cantidad de metros, y de repente esa angina progresa. Eso también es angina estable. O cualquier angina que ocurra en reposo. Angina en clase funcional 4 es una angina estable. Después, cualquier angina que dure más de 20 minutos también es angina inestable. Después tenemos lo que son las variantes de Prismetal, que es la que aparece como un vasoespasmo, que a veces aparece con el frío,
que puede aparecer en reposo. Eso también califica como angina estable. Y después tenemos lo que es la angina posinfarto. Esta aparece 15 días, en los primeros 15 días después de haber tenido el infarto y en más de 24 horas. Hay que diferenciar la angina posinfarto del reinfarto, ¿sí? Por eso es importante en los infartos que el paciente continúe internado, hacerle electrocardiogramas seriados cada X cantidad de tiempo, el dosaje de troponina para ir viendo las curvas. ¿Y cómo se va a clasificar esta angina inestable? Se clasifica de acuerdo a una clasificación, valga la redundancia, de la Sociedad Canadiense. Entonces, tenemos angina en clase funcional 1, que es que el paciente hace actividad física normal y no tiene angina. Clase funcional 2, que limita la actividad normal. O sea, cuando el paciente camina un poco más o intenta subir una escalera rápido, o después de las comidas, o cuando hace frío, o si se tiene alguna situación de estrés, tiene dolor de pecho. Eso es clase funcional 2. Clase funcional 3 es que es una marcada limitación de la actividad física normal. Entonces, ya el paciente camina 1 o 2 cuadras y tiene dolor de pecho. O sube la escalera a paso normal y tiene dolor de pecho. Eso es clase funcional 3. Y clase funcional 4 es que no puede realizar ninguna actividad física sin tener dolor de pecho. ¿Sí? Es la angina en clase funcional 4. Con respecto a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, vamos a hablar que son los más frecuentes de los síndromes coronarios, ¿sí? Habitualmente tienen menor mortalidad intrahospitalaria que el infarto con elevación del ST, y en estos pacientes hay que valorar al paciente y del riesgo individual de cada uno. Para eso hay un par de scores que se van a utilizar para evaluar el riesgo y ver en qué momento se le hace el cateterismo al paciente. El tratamiento de los síndromes coronarios, sea cualquiera, la angina inestable, el síndrome coronario con o sin elevación del ST, va a requerir la internación sí o sí en unidad coronaria. El paciente tiene que estar en reposo, con oxígeno si lo necesita, con un monitoreo continuo, con electrocardiogramas seriados. Hay que darle una terapia antitrombótica, ¿sí? Tanto antiagregante como anticoagulante. Terapia antiisquémica completa con nitratos, que son vasodilatadores, con betabloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno del miocardio, con estatinas para disminuir el colesterol, y hay que evaluar la revascularización, ya sea con angioplastia o con cirugía. Las guías europeas de infarto sin elevación del ST nos va a hablar de en qué momento está indicada la terapia invasiva, ¿sí? La angioplastia. Si es dentro de las primeras 24 horas, estamos hablando de un paciente de riesgo alto con síntomas recurrentes, con múltiples factores de riesgo. Un paciente que tenga angina persistente asociada a bajo gasto, arritmia, inestabilidad hemodinámica, un paciente, o sea, que esté muy lábil, va a requerir angioplastia urgente, ¿sí? En realidad es cateterismo, cinecoronariografía con eventual angioplastia. No necesariamente va a requerir angioplastia. Por ahí requiere cirugía porque es un paciente que tiene 3 vasos ocluidos. Entonces, un paciente que esté inestable se va a entrar a hemodinamia dentro de las primeras 2 horas. Si es un paciente que está estable pero es de alto riesgo por Grace, que es un score de riesgo, va a entrar a hemodinamia dentro de las primeras 24 horas. Y un paciente que sea de riesgo moderado o bajo va a ingresar a hemodinamia dentro de las primeras 72 horas. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esto? Vamos a ver al paciente, se va a evaluar si tiene o no tiene infarto con elevación del ST. Si no tiene infarto con elevación del ST, se va a evaluar al paciente qué tipo de dolor tiene, qué síntomas tiene, una breve historia clínica de la enfermedad. Sospechamos que tiene síndrome coronario
¿Y qué pasa? ¿Responde al tratamiento antianginoso, o sea, a los vasodilatadores y todo el tratamiento antiisquémico completo? Si responde y es un paciente que por Grace nos da un Grace elevado, se va a realizar una angiografía coronaria precoz dentro de las 24 horas. Si es de bajo o moderado riesgo, el paciente va a ingresar dentro de las 72 horas. Pero también en un paciente con determinadas características de fragilidad, evaluando riesgo-beneficio, se puede elegir no realizar la angiografía, ¿sí? En pacientes, por ejemplo, que tengan angina estable, pero es un paciente que ya tiene CRM, que ya viene con, por ejemplo, cateterismos en donde se ven lesiones, múltiples lesiones en los vasos, que ya no son posibles realizarle ningún procedimiento. En esos pacientes se puede elegir optimizar el tratamiento médico, realizar un tratamiento médico óptimo y no realizar el cateterismo. Acá tenemos lo que es la cuarta definición de infarto agudo de miocardio, que es la última definición, la definición universal. Que tenemos lo que es la lesión miocárdica, que es un aumento de las enzimas cardíacas de la troponina por encima del percentilo 99, por encima del límite superior del rango normal, más clínica sugerente de isquemia miocárdica o nuevos cambios en el electrocardiograma, ya sea en el segmento ST o bloqueos de rama nuevo, ya sea derecho o izquierdo. Antes era solo izquierdo, el derecho es algo nuevo que se agregó en esta última definición. La aparición de ondas Q patológicas, que nos habla de que hubo un evento y ya está apareciendo la onda Q. O que tengamos una imagen que nos diga que hubo un evento. ¿Qué vamos a ver en esa imagen? Que no haya miocardio viable. ¿Cómo lo vamos a ver? O con un SPECT que nos marque que en esa región del miocardio no está captando el radiotrazador, o con una ecografía del corazón, un ecocardiograma, donde no veamos que se mueve como se debe mover la pared de esa región. Y la otra característica es que haya un trombo dentro de la arteria que lo hayamos visto por un cateterismo o una autopsia, ¿sí? Entonces siempre la definición es la troponina más alguna de esas otras cosas. Puede tener todas, puede tener una, no importa, pero siempre es troponina más. Con respecto al síndrome coronario agudo con elevación del ST, como dijimos, es la causa más común de muerte en el mundo. Es el 20% de todas las muertes anuales en Europa. ¿Y de qué va a depender que la gente se muera de un infarto? De un montón de cosas, ¿sí? Va a tener varios factores que van a influir en cómo va a evolucionar el paciente. Por un lado tenemos lo que es la edad, ¿sí? No es lo mismo un paciente de 90 años que uno de 45. Después tenemos otro tipo de cosas que son, por ejemplo, la clase Philip-Kimball. Esto de lo que habla es de cómo está el paciente durante el infarto. Pues el paciente puede estar ¿se acuerdan de los cuadraditos de insuficiencia cardíaca? Puede estar húmedo y frío, que ese es el paciente que está en shock cardiogénico, o puede estar seco y caliente, que somos todos nosotros. O sea, un paciente probablemente sin ninguna comorbilidad, joven, que tenga afectado un solo vaso, lo más probable es que, si bien está con dolor y todo eso, esté seco y caliente. Pero un paciente que evoluciona con edema agudo de pulmón, con falla cardiogénica, ya nos habla de un paciente más complejo que tiene peor pronóstico. Después tenemos otro tipo de características que son propias del paciente que también van a ser deleterias de cómo va a evolucionar, como por ejemplo que sea insuficiente renal o que sea diabético, o que las arterias coronarias afectadas sean más de una, o que por ejemplo tenga enfermedades crónicas, patologías crónicas en las arterias y los vasos lesionados, si bien
es uno el que tiene el accidente de placa, ese vaso era justo el que le estaba dando circulación colateral a otro que está obstruido crónico. Entonces ese paciente probablemente va a evolucionar peor que uno que tiene un solo vaso agudo. Después tenemos lo que es el historial del paciente. Si tiene insuficiencia cardíaca con, no sé, una fracción de eyección de 25, no va a evolucionar igual que un paciente que tiene una fracción de eyección de 65, ¿sí? Por el otro lado tenemos lo que es dependiente del sistema médico, que va a ser cuánto tarde en llegar la ambulancia, cuánto tarde el médico de la ambulancia en reconocer que ese paciente está cursando un síndrome coronario y cuánto tarde en llevarlo a un hospital en donde se le pueda hacer algo, ya sea que tengan hemodinamia o trombolíticos. ¿Sí? Esto va a depender de lo que es el entrenamiento del sistema de emergencia y en seguir los algoritmos que van a favorecer la sobrevida de estos pacientes. Entonces es súper importante identificar el riesgo del paciente y entender que la gente se muere de infarto, ¿sí? Que la gente, 30% de la gente, de las muertes son por síndromes coronarios. Entonces, si bien hay que tener determinadas pautas de alarma y tampoco cualquier dolor de pecho es un infarto, hay que tener el ojo entrenado de saber cuándo hay que llevar al paciente al hospital. Entonces, el diagnóstico inicial, en el momento en que el médico tiene el primer contacto con el paciente, ahí comienza el tratamiento del infarto, ¿sí? Cuando llega el médico de la ambulancia y ve al paciente, ahí tiene que empezar el tratamiento. Los algoritmos dicen que en menos de 10 minutos del primer contacto médico tiene que tener el electrocardiograma hecho para identificar si está cursando un supra y activar hemodinamia desde la ambulancia. Eso es en un sistema ideal, pasa en algunos privados y pasa en el exterior, ¿sí? Pero bueno, lo importante es identificar al paciente que está cursando un síndrome coronario. ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a ver que tenga síntomas que sean compatibles con lo que es la isquemia coronaria. Entonces, como dijimos, ese dolor torácico opresivo, retroesternal, que puede irradiar a mandíbula, brazo izquierdo, brazo derecho, a dorso, ¿sí? Que no va a responder a vasodilatadores o no, ¿sí? O un dolor que puede ser atípico, pero que está asociado a náuseas, a vómitos, puede tener palpitaciones, puede haber tenido un episodio sincopal, ¿sí? El 30% de los pacientes con infarto tiene síntomas que no son típicos, no es la pata de elefante en el medio del pecho. Y habitualmente estos pacientes van a ser lo que habíamos dicho, las mujeres, los diabéticos o los pacientes muy añosos. En todos los casos, lo que nos va a abrir las aguas siempre va a ser el electrocardiograma. Entonces, este grafiquito está salido de una de las guías de síndrome coronario. Tenemos el paciente que comienza con los síntomas. Hay un periodo de tiempo, en lo que es el tiempo total de isquemia, que nos habla, nosotros los cardiólogos contamos todos esos tiempos que tienen que ver con cómo van a evolucionar los pacientes, la activación del sistema de hemodinamia y un montón de cosas que nos sirve para mejorar. Queremos un periodo que es la demora del paciente, cuánto tarda el paciente entre que tiene el dolor y piensa a veces, uy no, ya se me va a pasar, o le da miedo llevar al médico, o no sabe, o no se acuerda el número de la ambulancia, o lo que sea. Hay un periodo que es de demora del paciente. Y después hay otro periodo que es de demora del sistema de emergencia. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar modificar. Después tenemos el tiempo entre que el sistema de emergencia llega hasta el hospital. Y en el hospital, el diagnóstico, ¿sí? El electrocardiograma, el primer electrocardiograma y las enzimas cardíacas. De acuerdo a lo que pase con eso, vamos a tener otro tipo de retrasos que pueden ser porque, no sé, son las 3 de la mañana y el hemodinamista está de guardia pasiva, así que está en la casa y entonces tarda en llegar. No es lo mismo que te infartes a las 10 de la mañana con hemodinamia activada en el hospital y que el paciente tarde 15 minutos entre que llegó, le hiciste el electro, le sacaron sangre, le pusieron la vía y subió hemodinamia.
se toman esos otros tiempos que hablan del tiempo entre que el paciente llega y el tiempo que pasa la cuerda del hemodinamista a través de la arteria. Ese es el tiempo, se llama tiempo puerta balón, pero bueno. En el caso que no haya hemodinamia, se va a realizar trombolisis. La trombolisis tiene también sus contraindicaciones, que son varias, que son muy importantes. Entonces siempre, si el dolor es menos de 120 minutos, si tienes un centro con hemodinamia, siempre es preferible ir a un centro con hemodinamia a realizarle trombolíticos. Acá hablando otra vez del tiempo total de isquemia, tenemos lo que dijimos, el tiempo que tarda el paciente entre que tiene el dolor y ya activa el sistema de emergencia. Después activa el sistema de emergencia y tenemos el tiempo que tarda el sistema de emergencia en diagnosticar que este tipo tuvo un infarto y que lo lleva a un centro. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener dos situaciones. Que tengas un supradesnivel del ST, que lo identificaste en menos de 10 minutos en un centro con o sin hemodinamia. Si el centro tiene hemodinamia, en menos de 60 minutos tiene que estar pasando la cuerda a través del vaso. ¿Sí? Tiene que estar el paciente ya reperfundiéndose. Si el centro no tiene hemodinamia, o si la ambulancia tiene que elegir entre qué centro llevarlo, va a depender de qué tiempo tenga. Si es menos de 120 minutos, se puede realizar la angioplastia. Si es más de 120 minutos, es preferible pasarle fibrinolíticos. ¿Sí? Y estos fibrinolíticos, entre que el paciente llega, le haces el electro, diagnosticas el infarto, tienen que pasar en menos de 10 minutos, tienen que empezar a pasar en menos de 10 minutos de que se identificó el infarto. Todos estos valores de tiempo nos van a hablar de la efectividad del sistema, y esto es lo que habíamos dicho que mejoraba en los países desarrollados para disminuir la cantidad de muertes. Sobre esto es en lo que tenemos que trabajar e intentar optimizar. Entonces, el primer contacto médico es el momento en que el primer médico evalúa al paciente, o cuando llega la ambulancia a la casa del paciente. Cuando se diagnostica el infarto es cuando le hiciste el electro al paciente y ves la elevación del ST. La angioplastia primaria es la angioplastia que se le realiza al paciente que está cursando el infarto. ¿Sí? Es lo primero que le haces. No le pasaste trombolíticos, no le hiciste nada, le metes hemodinamia y le haces una angioplastia. La estrategia de angioplastia primaria es que la angioplastia hace el vaso culpable en el caso que esté indicado de acuerdo a lo que tenga el paciente, ¿sí? La angioplastia de rescate es la angioplastia que hiciste cuando falló el tratamiento de fibrinólisis. Para el tratamiento ser efectivo tiene que cumplir con determinadas características, ¿sí? Que si no se acuerdan de la facultad, pero era que disminuyera el supradesnivel del ST en más del 50%, que disminuyera el dolor y que replicaran las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas tienen que replicar porque ese vaso está abierto y ese músculo que estuvo isquémico está perfundiéndose de nuevo y elimina toda la troponina que tenía ahí acumulada, ¿sí? Entonces esas enzimas tienen que replicarse. Eso es lo que buscamos. Si estas características no se cumplen, no baja el ST, no baja el dolor, no replican las enzimas, se dice que no fue exitosa la reperfusión. Entonces, si se manda a ese paciente a hemodinamia después de haberle pasado trombolíticos, se habla de una angioplastia de rescate. Y después tenemos otros tipos de angioplastias que a veces se pueden combinar con fibrinolíticos antes de la angioplastia o durante. Bueno, no viene al caso. Con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que dicen las guías? Hablan obviamente de la dosis carga de aspirina con 300 miligramos, o sea, una aspirina masticada tan pronto como sea posible. Y después el paciente a lo largo de los días va a continuar con 100 miligramos de aspirina por ahora de por vida. Esas cosas se están reviendo, pero por ahora se va a continuar con 100 miligramos de aspirina a día, ¿sí?
El objetivo de estos 100 miligramos que va a seguir continuando el paciente es evitar un reinfarto. Igual esto se está estudiando en base a ver costo-beneficio de continuar con la doble antiagregación, ¿sí? Además de lo que es la agregación con aspirina, el tratamiento antiisquémico tiene agregación también con otro tipo de fármacos, que son los inhibidores del receptor P2Y12 de la plaqueta, ¿sí? Que van a ser el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel, y todos estos fármacos tienen determinadas indicaciones y contraindicaciones. Cualquiera de ellos, cualquiera de esos que sea el elegido por el cardiólogo para darle al paciente para la doble antiagregación, siempre va a tener una dosis de carga y una dosis de mantenimiento que va a continuar después. Después tenemos una serie de pacientes que son especiales, sí, pacientes que hay que tener otro tipo de recaudos, otro tipo de manejo por sus patologías previas o por sus comorbilidades. Entre esos están los pacientes anticoagulados. Ejemplo, un paciente, no sé, que tiene una fibrilación auricular y que está anticoagulado. El paciente que está con un anticoagulante vía oral más la doble antiagregación va a tener un mayor riesgo de sangrado, entre 2 y 3 veces. ¿Sí? Si es un paciente más frágil, por ejemplo, un anciano que tenga riesgo de caída, tengamos en cuenta que eso aumenta. Entonces, hay que tener un par de cosas. Si el paciente es anticoagulado, no lo vamos a llevar a un lugar donde no haya angioplastia, porque ese paciente anticoagulado no se le pueden pasar fibrinolíticos, ¿sí? Porque aumenta la mortalidad este paciente que está anticoagulado pasarle fibrinolíticos. Entonces es un paciente que va a ser angioplastiado, independientemente de esos 120 minutos de los que hablamos antes. La carga de aspirina se va a hacer como en cualquier otro paciente. Y cuando tengamos que elegir el inhibidor del receptor de P2Y12, vamos a elegir clopidogrel por encima de lo que es prasugrel o ticagrelor. Después del infarto, vamos a ver costo-beneficio, si le conviene al paciente continuar anticoagulado o si tiene indicación de doble anticoagulación. Si le dejamos las dos cosas, la doble antiagregación y la anticoagulación, o sea, la aspirina más el clopidogrel más el acenocumarol, por ejemplo, este tratamiento va a durar 6 meses y después se va a suspender uno de los de la doble antiagregación. Entonces va a quedar con su anticoagulante más un solo antiagregante durante 6 meses más. Y después de que haya cumplido el primer año, después del infarto, solamente va a quedar con su anticoagulante, no va a quedar con la dosis de 100 de aspirina como dijimos en los otros pacientes. Si tiene el paciente un riesgo alto de sangrado, como dijimos, un paciente muy anciano o algún paciente que tenga algún otro tipo de trastorno de diátesis hemorrágica o lo que sea, la triple terapia va a ser solo durante un mes y después va a continuar como en los otros pacientes con la anticoagulación más un solo antiagregante. Después tenemos los pacientes de edad muy avanzada, estamos hablando de pacientes de más de 80 años. Es posible que sea un paciente que va a tener síntomas atípicos, no necesariamente es el paciente que te viene con dolor retroesternal tipo pata de elefante en el centro del pecho que le irradia el brazo izquierdo y a la mandíbula, sino que puede ser otro paciente con malestar abdominal, sudoración. Estos pacientes, al ser más frágiles, tienen más riesgo de sangrado, tienen deterioro de la función renal. La función renal es uno de los principales marcadores de pronóstico de cómo le va a ir al paciente después del infarto, ¿sí? Con respecto a lo que es angioplastia, no hay un límite de edad. Al contrario, se prefiere, cuanto más años, o sea, en pacientes añosos se prefiere hacerle una angioplastia antes que pasarle fibrinolíticos. Y hay estudios que se hicieron que obviamente lo que son las punciones radiales tienen menos complicaciones
que las punciones femorales, así que de ser posible se prefiere la vía radial. Después tenemos estos otros pacientes que son los pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con clearance menor de 30, que son pacientes, el 30-40% de los pacientes que tienen un infarto son pacientes con función renal deteriorada. ¿Por qué? Porque toda esta patología renal predispone a tener todo este estado de disfunción endotelial y todo lo que habíamos visto antes. Entonces, la insuficiencia renal se relaciona directamente con el pronóstico del paciente y, como dijimos, les va peor. Tienen más complicaciones intrahospitalarias. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver bien? Si le hacemos una angioplastia, la cantidad de contraste que le vamos a pasar, ¿sí? Y el tipo de doble antiagregación que le vamos a dar al paciente. Entonces, a veces hay que ajustar tanto, o sea, usar la mínima cantidad de contraste, ajustar lo que es la enoxaparina o la heparina que se le pasa. Hay varias cosas que van a tener que tener en cuenta, además de lo que es la función renal básica de otro paciente. Y siempre hay que asegurar la hidratación antes y después de la angioplastia. En un momento se pensaba que el ACEMUC disminuía lo que es la nefropatía por contraste, pero la verdad no hay nada probado en eso. Hay centros que sí se da preventivamente, hay centros donde no se da. La verdad no hay nada que diga que les va mejor a los pacientes que toman N-acetilcisteína previo a el cateterismo y los que no. No hay nada probado. Con respecto a los pacientes diabéticos, es otro grupo de pacientes, así como los ancianos, que van a tener síntomas atípicos de dolor precordial. ¿Por qué? Básicamente por todos los problemas de neuropatías que tienen asociados los diabéticos, ¿sí? Entonces, pueden tener un infarto sin dolor con algún equivalente anginoso, como por ejemplo disnea, ¿sí? Habitualmente cuando le hacen el cateterismo se ven arterias bastante enfermas, finas, arrosariadas o con muchas placas pequeñas, además de la lesión grande, la lesión aguda que va a producir el infarto. Tienen más posibilidades de, después del infarto, tener una restenosis del stent que le pongan. Entonces, es un paciente que vas a tener que controlar muy bien. Y con respecto a lo que es la medicación, no va a tener ninguna diferencia con respecto a un paciente que no tenga diabetes, ¿sí? Lo ideal es que el paciente mantenga niveles de glucemia alrededor de 200 miligramos, o sea, durante el infarto. Hay una cosa que se llama índice leucoglucémico que se ve durante el infarto, que es que aumentan los glóbulos blancos y aumenta la glucemia. Esto nos habla del estrés y tiene que ver con un montón de cosas. Pero bueno, es algo normal que el paciente haga una hiperglucemia mientras que está cursando un infarto. Hay que evitar corregirlo, por ejemplo, y generar una hipoglucemia, porque esto es un estado transitorio. Bueno, y para ir cerrando, ¿por qué es importante conocer y diagnosticar los síndromes coronarios? Por lo que dijimos cuando empezamos, ¿sí? El 30% de las muertes en el mundo son por alguna patología cardiovascular. De ese 30%, la mitad va a ser por un síndrome coronario agudo. El 15% de los pacientes que tengan un infarto sin elevación del ST se van a morir dentro de los 30 días. Y un tercio de los pacientes que tengan un infarto con elevación del ST se van a morir dentro de las primeras 24 horas del comienzo de la isquemia, ¿sí? Estamos hablando de un 33%, de 3 de cada 10 pacientes se van a morir dentro de las primeras 24 horas. Y recordemos lo que habíamos visto antes, de las causas de paro. La mayoría de los pacientes morían, entonces es importante tenerlo en cuenta y saber valorar y saber la importancia de diagnosticar y de diferenciar el síndrome coronario agudo que requiere atención inmediata en el hospital, intentar disminuir los tiempos entre lo que es que llega la ambulancia y el paciente llega al hospital, intentar
valorar y conocer en realidad cuáles son los hospitales que tienen hemodinamia y saber a qué pacientes se puede llevar a hospitales que no tienen hemodinamia y a qué pacientes sí o sí hay que llevarlos a otro tipo de centro. Diferenciar cuál es el paciente que se puede compensar por tener el infarto y tener en cuenta las medidas para intentar evitar eso, la urgencia del traslado, la importancia de la aspirina en el prehospitalario, de controlar la presión, de controlar la saturometría, de preguntarle al paciente si tomó alguna medicación, como por ejemplo Viagra o cualquier otro vasodilatador que nos va a cambiar el pronóstico del paciente y nos va a cambiar el tratamiento del paciente en las primeras horas de la emergencia, y es importante decírselo al médico que lo reciba en la guardia, ¿sí? Pero un poco para ir enmarcando todo este síndrome que es tan común, que es una de las principales causas, ya dijimos, de muerte y de consulta. En la guardia el dolor de pecho es una de las principales consultas, de las más frecuentes. Y bueno, no mucho más. Muchas gracias.